Bueno, en este momento nuestra situación se resume en este cuadro. Tenemos solo 5 contratos de exploración. De esos 5 contratos de exploración, hay uno que está en fuerza mayor. Este, de los otros 4, 3 son del Zócalo Continental, que tiene Anadarko y Chevron, y hay uno que está en la selva. Después no tenemos más. En la producción esta es de agosto, pero está más o menos igual la de septiembre y la de octubre. Estamos en el orden de los poco más de 40.000 barriles, ¿no? De líquido de gas 76.000 barriles y de gas 1.500 pies cúbicos por día. En sísmica ha habido una campaña muy importante en los últimos años, la sísmica que se ha hecho precisamente en el Zócalo Continental, sísmica 3D de más de 6.000 kilómetros cuadrados. En los últimos 5 años se han perforado solo 6 pozos exploratorios a nivel nacional. Y lo peor de todo es que en estos momentos tenemos lotes con reservas, pero que no están produciendo. Esta es la balanza comercial, el resumen de las importaciones que hemos tenido. Importaciones, más que balanza, estas son las importaciones. En el año 2024 hemos importado por casi 9.000 millones de dólares petróleo y derivados. Edgar hablaba de qué pasa si no hacemos la tarea buscando más gas y reponiendo las reservas de gas que nos estamos consumiendo. Puede pasarnos lo que pasó en Chile, que vamos a tener que recurrir en algún momento para generación eléctrica e importar diésel. Y fíjense ustedes el componente de diésel en el 2024, 3.000 millones de dólares. Las reservas probadas, este es un dato a diciembre de 2023, porque estando en noviembre del 2025, el último libro de reservas que se ha publicado es el de 2023. Tenemos reservas por 325 millones de barriles de petróleo, esas son reservas probadas, por líquidos 348 y TCF 7.9. Este es el estado de pozos a nivel nacional. Tenemos a nivel de productores, tenemos 5.800 pozos que producen petróleo, 5.700 pozos que producen petróleo y cerca de 70 pozos que producen gas. Si ustedes dividen los 40.000 barriles entre los casi 6.000, les va a salir pues menos de 7 barriles por pozo, el promedio diario de los pozos en el Perú. De toda esta cantidad de pozos hay pozos inactivos. Los pozos ATA, que son los temporalmente abandonados, los pozos APA, los permanentemente abandonados, los DPA y los cerrados que se pueden abrir a producción. Entre pozos ATA y pozos cerrados, pueden observar ustedes que hay 5.000 pozos, entre pozos ATA y pozos cerrados. Y de esos, 4.600 están en Talara, están en el norte. Ahora, ¿por qué están cerrados? La mayoría de ellos están cerrados por razones económicas. Estas son las reservas, el comportamiento de nuestras reservas desde las de petróleo, desde 741 millones que declaramos o que registramos en el 2002, estamos ahora en 324, ¿no? Menos de la mitad. Los contratos vigentes en la época del 2010, llegamos a tener 2010, 2011, llegamos a tener 87 contratos, 68 de exploración. Ahora tenemos 32 contratos, 5 de exploración. La producción de petróleo, en verde está la producción antes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en azul a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es verdad que la producción declinó desde el año 82 al año 2000, al año 93, declinó a razón de 6.000 barriles diarios más o menos por año. Y desde el año 94 hasta el 2025, si incorporásemos la producción paralizada del lote 192, por ejemplo, esa producción podría subir hasta más de 50.000 barriles. Ha declinado más o menos a razón de 3.000 barriles por día. En los próximos 10 años va a haber, fundamentalmente en la parte del upstream, va a haber una importante actividad a raíz de los contratos que se han firmado. Se han firmado contratos en Talara con una agresiva propuesta de
de programas de trabajo que han asumido las empresas. Tenemos que considerar también otro aspecto que es importante y es el peso que tiene la actividad de hidrocarburos respecto a todas las actividades económicas que se realizan a nivel nacional. Siempre se nos dice, el sector hidrocarburos solamente aporta el 2% del PBI. Sí, pues, pero si ustedes comienzan a desagregar el PBI de los otros sectores económicos y ven cuánto de ese PBI se lo tienen que agradecer a los hidrocarburos, van a darse cuenta que lo que aporta en PBI los hidrocarburos es mucho más que el 2% que registran fríamente en las estadísticas nacionales. En los próximos años se supone que se van a perforar más de 2.500 pozos de desarrollo, se van a perforar 58 pozos exploratorios y 709 en el noroeste, que es donde está la campaña más agresiva. A nivel nacional, más de 2.600 pozos de desarrollo. Pero evidentemente estamos mal. Hoy día se presentaron los sobres del lote 206, que es el antiguo lote, que el actual lote 2, que se ha cambiado de nombre y se le ha agregado el lote 15, que es un lote chiquito que produce 20 barriles por día. Bueno, hoy día hubo un solo postor. Un solo postor, la licitación que se llevó a cabo hoy día, la presentación de sobres en Perú Petro. Hace unas semanas se licitó el lote Z69 y no hubo postores. Hace unos meses Petroperú, en búsqueda de socio para el lote 192, hizo un proceso y no encontró socio. Petroperú hizo un proceso para buscar socio para el lote 64 y encontró a Geopark. Geopark se cansó de esperar que se solucionen algunos problemas por falta de definición política, se cansó y se fue. Hace unas semanas o unos meses Petroperú hizo un proceso buscando el socio del 19, hace unos años hizo un proceso para buscar socio y encontró a un socio, Altamesa. Bueno, pues Altamesa se fue del Perú. Ustedes van a buscar las oficinas de Altamesa en Camino Real, ya no están en Altamesa. Los dueños de las oficinas, es más, dicen, se han ido y nos están debiendo varios meses de arrendamiento. Los de Altamesa dejaron a sus trabajadores abandonados en el lote 192, tuvieron que salir por sus propios medios. Y Altamesa le debe a SUNAT 3 millones de soles en impuestos que están en cobranza coactiva. Y ahora yo no creo que haya alguien en este auditorio que esté de acuerdo con que frente a esa situación de Altamesa haya ocurrido algo inaudito, inédito, sorprendente. Petroperú se apersonó a Perú Petro a decir, yo quiero ser el garante corporativo de Altamesa. Y Perú Petro calificó a Petroperú como garante corporativo de Altamesa. Yo no sé ya en qué país estamos, donde el Estado, a través de Petroperú, se constituye en garante corporativo de una empresa privada que le debe al Estado a través de SUNAT, y el Estado, a través de Perú Petro, califica a la otra empresa del Estado para que garantice una empresa que se fue debiéndole a todo el mundo. Y se va a ir con su fianza bajo el brazo. Acuérdense de mí. Todo esto tiene que buscar propuestas, no solamente diagnósticos, propuestas para solucionar la situación en la que nos encontramos. Nunca antes hemos estado tan mal en el upstream petrolero. Primero, el marco legal, la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Tenemos que revisar y modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Pero no puede ser una propuesta como la que se hizo en el año 2018. Nos entusiasmamos y quisimos corregir como 30 artículos de la ley y por supuesto reaccionaron fantasmas por todas partes oponiéndose a las propuestas que hicimos para modificar la ley. Se pusieron en contra de la propuesta del Ministerio de Energía y Minas, se pusieron en contra del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, gobiernos regionales, todo el mundo se puso en contra de la propuesta. Tenemos que buscar una fórmula más simple, más sencilla y escogiendo 2 o 3 artículos nada más de la ley para ser modificados. Otra ley que se tiene que modificar es la ley de canon. En el Perú, el canon petrolero no es como el canon de gas.
El canon petrolero es 18.75% del valor de la producción. Por eso Perú Petro pone regalías mínimas de 20%, porque tiene que pagar el canon, dice. Lula sacó lotes marginales en Brasil con 5% de regalía y máximo 7.5%. Y nosotros, nuestros lotes marginales de Talara los sacamos con mínimo 20% de regalías. Eso es de locos, eso no se entiende. La ley de reservas marginales que se dio en el año 2003, la última vez que en el Perú se dieron normas legales promotoras de la inversión fue hace 22 años, el 2003, que se dio la ley de reservas marginales y que se dio el nuevo reglamento de regalía y retribución. Desde entonces no se ha hecho nada promocional para la exploración en el Perú. La ley de devolución definitiva del IGB, que existe en todas partes. O sea, lo que pasa es que el IGB es un impuesto trasladable. El que está en fase de exploración no se lo puede trasladar a nadie porque todavía no ha descubierto el producto que va a vender. Esta ley todos los años tiene que estar prorrogándose y prorrogándose y prorrogándose. ¿Y qué pasa si un día se capricha el Congreso y no la prorroga? El que se encuentre en fase de exploración ya no va a poder recibir el IGB, la devolución del IGB. La ley de Perú Petro. Es urgente fortalecer Perú Petro. Hay quienes piensan, mejor es desaparecer Perú Petro y crear la Agencia Peruana de Hidrocarburos. De repente eso es más saludable y rescatar de Perú Petro, pues, 5 o 6 funcionarios rescatables de Perú Petro o más. Pero lo cierto es que hay que fortalecer Perú Petro. La ley de FONAFE. ¿Y por qué pongo la ley de FONAFE? Yo le hice una vez una propuesta a un ministro de Energía y Minas y le decía, Perú Petro no hace inversiones. Las únicas inversiones que hace Perú Petro es las computadoras que compra o la renovación de autos cada cierto tiempo. No hace más inversiones. Y está en el FONAFE sujeto a los procedimientos del FONAFE. Lo que me parece extraño es que Petroperú hace inversiones de 6.000 millones de dólares y no está en el FONAFE. No está bajo los controles del FONAFE. Entonces yo le decía, un cambio, pues, que Petroperú vaya al FONAFE y que salga Perú Petro del FONAFE, para darle más dinamismo a Perú Petro. En el marco de legal, a nivel de reglamentos que le corresponde al Ejecutivo, hay que revisar, modificar el reglamento de regalía y retribución. Actualmente Perú Petro, ustedes verán en las últimas licitaciones, está restableciendo el antiguo factor R, una metodología que ya no se usa en el mundo. Y la está restableciendo incluso con columnas de precios, con algunas innovaciones que no tienen, en mi modesta opinión, no tienen ningún sentido. El reglamento de calificación de empresas también es urgente modificarlo. Pedro Chira decía el otro día que estaba en el IGP, decía que estaba ya en el Ministerio de Energía y Minas una propuesta que ha hecho Perú Petro para modificar ese reglamento. Y se tiene que modificar porque con ese reglamento de calificación se calificó a empresas que no califican y se descalificó a empresas que sí califican, por la peculiar lectura que hizo Perú Petro de ese reglamento. Cuando una ley se puede leer de varias maneras, no sirve. Hay que modificar, hay que aclararla. El reglamento de estabilidad tributaria. En la ley hay un artículo 50 que dice, si tú tienes un contrato de explotación e inviertes en un lote de exploración, toda esa inversión la puedes amortizar en el contrato de explotación. Hoy, la puedes amortizar hoy. Eso es una forma de ¿qué? De incentivar la exploración. En lugar de que la empresa se lleve sus utilidades a su país, se anima a invertir en exploración porque le van a, por lo menos va a devolverlo o va a dejar de pagar una parte del impuesto a la renta por esa inversión. Algún glorioso del Ministerio de Economía y Finanzas en el reglamento puso, para poder amortizar, primero tienes que devolver el lote exploratorio. O sea, en lugar de incentivar la exploración, incentivaron la devolución de lotes. Y el artículo, el reglamento de actividades de hidrocarburos, que es también necesario, sobre todo por el problema de conflictos de competencias que hay entre Perú Petro y algunos organismos reguladores. Otro es el artículo 11 de la ley orgánica, que dice los contratos se pueden celebrar
por convocatoria o por negociación directa. Ese debe reglamentarse, ese artículo debe reglamentarse. Y en el reglamento que diga, si para un lote hay más de un interesado, competencia. Pero si hay un solo interesado, negociación directa. Perú Petro le adjudicó 3 lotes a Petroperú de Talara, no obstante haber recibido Perú Petro cartas de interés de empresas privadas que estaban interesadas en negociar o en firmar con esos contratos. Sin embargo, alguien interpretó de que como el artículo 11 dice a criterio de Perú Petro se negocia o se licita, yo voy a negociar directo con Perú Petro. El artículo 2 de la ley dice que las actividades se desarrollan por libre competencia. La Constitución también lo dice, pero en Perú Petro alguien también, otra lectura peculiar, hizo todo lo contrario. El rol de Perú Petro. Ya hemos hablado del artículo 11. Después, ¿qué hacer con los lotes inactivos? El día de hoy, el único subcontratista que está en el lote 64, cuidando el lote 64, los motores generadores del lote 64, la cocina del lote 64, el único subcontratista que tiene Petroperú en el lote 64 ha sido notificado para que abandone el lote porque a partir del próximo mes ya no le van a pagar. ¿Qué va a pasar con las instalaciones y los bienes que hay en el lote 64? Ya tenemos la experiencia del lote 192 que fue canibalizado, que fue desmantelado. Pero pregunten por qué ha hecho eso Petroperú. La respuesta es evidente, no tiene para pagarle 300.000, 400.000 soles o dólares. Muy dolorosamente le ha dicho al subcontratista, tienes que irte porque ya no tengo cómo pagarte, pues, ¿no? Y ese lote tiene reservas. Como por ejemplo, el lote 67 está parado y tiene reservas y tenía producción. En el lote 67 como en el 39 se han visto afectados por la creación o por el reconocimiento por parte del Estado de unos nativos en aislamiento voluntario. Yo estuve en un evento donde un congresista de Loreto dijo: a la vuelta de mi casa en Iquitos vive un dirigente de unos piazis, o sea, supuestamente de unos no contactados. Viviendo en Iquitos, un no contactado. Es decir, y por eso es que tenemos el lote 67 sin producción en este momento. ¿Qué hacer con los contratos próximos a vencer? Ustedes habrán visto que todos los contratos que Perú Petro ha entregado a los contratistas tienen su programa de trabajo la perforación de pozos recién a partir del 3er año. Porque asume Perú Petro que los 2 primeros años es el tiempo que se va a demorar para la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los permisos. Si tuviésemos el modelo colombiano, el modelo argentino, de renovación de contratos periódicamente de 10 años en 10 años, esto no hubiera pasado. Al operador actual le hubieran renovado el contrato 10 años más, y 10 años más, y 10 años más hasta el límite económico, y no se detenía, no se interrumpía ni la perforación ni la producción. El modelo de contrato, yo hice una propuesta muy sencilla respecto al modelo de contrato que tenía Perú Petro. Ahora ya no hay un modelo de contrato, hay tanto manoseo en los contratos que ahora hay varios modelos de contrato en Perú Petro. Mi propuesta era agarren el modelo de contrato de Perú Petro y métanlo en un triturador de papeles y hagamos uno nuevo. Porque el que tenemos no sirve, es contradictorio. El rol de Petroperú, ya hemos hablado de los oleoductos norperuanos. Yo le preguntaba a un amigo de Petroperú, ¿por dónde vas a sacar el crudo cuando comienzas a producir el 192? ¿Por dónde lo vas a sacar? Si el oleoducto no es previsible, no sabemos si entra o no entra en operación, cuánto tiempo va a estar en operación, cuánto tiempo no. ¿Por dónde o vas a irte atrás del convoy de Petrotal para llevar tu crudo al Golfo? Y sí, la pregunta es, ¿y para qué entonces hicimos una nueva refinería que puede procesar el crudo sulfuroso y pesado de la selva si ese crudo se va a ir al Golfo? Entonces, algo se tiene que hacer con el oleoducto norperuano, y el oleoducto norperuano no es de Petroperú, le cuesta a Petroperú, pero no es de Petroperú, es del Estado. El que tiene que asumir el costo de la modernización, del reacondicionamiento, de la adecuación del oleoducto norperuano al reglamento 081-2007 es el Estado peruano. No van a pretender
cargarle un muerto más a Petroperú ya en la situación tan difícil en la que se encuentra. ¿Qué hacer con la propiedad de la planta y equipo que es de Petroperú? También le decía a un amigo de exploración producción de Petroperú, eso del contrato temporal del lote Z69, eso que les puso Perú Petro en el contrato temporal de Z69, las plataformas de Petroperú siguen siendo de Petroperú. O sea, al término del contrato no pasan a Perú Petro. Claro, muchos nos dijimos, está bien, pues no, Petroperú va a conservar las plataformas. Pero después decían, oye, de esas 80 plataformas rescatables hay 20, hay 60 que van a ser calificadas para abandono. ¿Y quién va a abandonarlas? Si se hubieran transferido en propiedad a Perú Petro al término del contrato, Perú Petro tenía que ver el abandono de esas plataformas. Pero ahora va a tener que ser Petroperú el que asuma el abandono de esas plataformas. Eso es un presente griego para mí, sin ninguna duda. La participación de Petroperú en los contratos de licencia. Yo he escuchado dos posiciones extremas. Uno que dice nada para Petroperú y otros que dicen todo para Petroperú. No, yo soy convencido de que Petroperú sí puede participar en lotes. Es más, el decreto legislativo 1292 dice, Petroperú puede participar en lotes petroleros, pero como socio. Alguien dice, no, el artículo 4 del decreto legislativo 1292 es para contratos de exploración y explotación. Falso. Eso podía interpretarse al comienzo, cuando recién salió. Pero cuando se publicó el 1292, los sindicatos de Petroperú, la alta dirección de Petroperú saltaron hasta el techo y dijeron, esto pone en riesgo la adjudicación del lote 192 a Petroperú. Yo era asesor de Petroperú en esa época y le digo yo a Jimmy Atkins, no toques ese artículo, es que dicen que ya no nos van a entregar el lote 192. No, ese artículo léelo bien, es contrato de exploración y explotación. Y el lote 192 es contrato de explotación, no es de exploración y explotación. Son dos tipos de contratos en la ley, de exploración y explotación y de explotación. Entonces, no lo toques. Bueno, no me hicieron caso. Los congresistas también interpusieron recursos, todo, y modificaron el 1292 y pusieron la salvedad abajo. Este artículo no afecta a la adjudicación del lote 192. Con eso reconocieron que ese artículo, esa restricción es aplicable también a los contratos de explotación. Por eso que cuando le entregaron los 4 lotes, los 3 lotes de explotación a Petroperú directamente al 100%, transgredieron ese decreto legislativo, lo cual ya está en la Contraloría, ya hay una carpeta abierta en la Contraloría sobre ese tema. Otro tema que tiene que apurar es no solamente la reestructuración empresarial, como dice en esta diapositiva, sino el conjunto de compromisos que se le impusieron a través del decreto de urgencia 013. O sea, la reestructuración, contratar una firma especializada, la reducción de gastos al 30%, ¿no? La reducción de personal, etcétera, etcétera, varias condiciones que se pusieron en el decreto, y por otro lado, la contratación de una firma de auditoría para hacer la auditoría forense. No solo en Petroperú, yo soy partidario que también se haga en Perú Petro auditoría forense. Ahora bien, estos son los artículos que yo propondría que se modifiquen en la ley orgánica. Primero, el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley orgánica? Dice, si otro sector da una norma legal relacionada con hidrocarburos, primero tiene que contar con la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas. En esto hay que ser mucho más punitivo, más drástico. Si no se hace, esa ley es irrita y no debe ser aplicada. El reconocimiento de esos piacis sin opinión de la Energía y Minas, o el reconocimiento del mar tropical de Grau sin opinión favorable de Energía y Minas, son normas legales irritadas que deberían haber sido ya cuestionadas, impugnadas por seguramente otro Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Después, el artículo 11, que ya hablamos de
de cuándo se aplica negociación directa y cuándo licitación. El artículo 14 que habla de calificación de empresas, ser más enfático, la calificación de empresas debe tener dos principales parámetros, solvencia y liquidez, y no patrimonio neto residual. Para el lote 206, para el lote que produce poco más de 200 barriles por día, Perú Petro puso patrimonio neto residual 24 millones de dólares. 24 millones de dólares para ese lote. O sea, por eso pues que tampoco, que ha habido, ni siquiera el actual operador podía presentarse porque no calificaba. El que ha operado ese lote por 30 años no calificaba por patrimonio neto residual. El artículo 22 creo yo que es el principal. El artículo 22 actualmente dice, los contratos son de 30 años petróleo a 40 años gas. En Argentina se renuevan, en Colombia se renuevan. Las concesiones mineras en el Perú son a plazo indefinido hasta el límite económico, hasta rascar la olla. Las concesiones eléctricas son a plazo indefinido. Nosotros somos un país minero, no somos un país petrolero. Tenemos el petróleo abajo, pero abajo no vale nada. Para que tenga valor hay que subirlo, hay que extraerlo, hay que llevarlo a la superficie. Si le ponemos 30 años y seguimos manteniéndolo de los 30 años, en el año 23, 24 el contratista deja de invertir porque ya no va a tener tiempo para recuperar su inversión. Y se precipita la declinación de la producción. Si tuviéramos la renovación, por un lado la renovación automática y por otro lado regalías competitivas, esto no pararía hasta el límite económico. El Congreso de la República debe modificar la ley de canon, ya les expliqué, que se homologue el canon de gas igual al canon de petróleo. 50% de la regalía más 50% del impuesto a la renta, en los dos casos. Eso nos permitiría adjudicar lotes, por ejemplo, en Talara con 15% de regalía. El 7.5 se iría como canon a la región y el otro 7.5 se iría al Tesoro Público. La ley de reservas marginales es modificar el texto del artículo 2 porque algún lingüista de Perú Petro interpretó de que esta ley ya se derogó tácitamente y la ley de devolución definitiva de IGB para establecer que su vigencia es lo que dure la fase de exploración y no estar prorrogándola año a año. El Poder Ejecutivo tiene que modificar el reglamento de la ley de retribución, eliminar las dos metodologías antiguas, la del factor R y de producción acumulada, y modificar el artículo 8, estableciendo que es un solo sistema de regalías aplicable a todos los contratos. El 017 introdujo dos nuevas metodologías. Si no existiese el 017, Anadarko no firmaba los lotes de Zócalo. Anadarko firmó esos lotes porque tienen el 017, que es una regalía que va del 5 al 20%. Si, como dijo el ministro anterior, ese lote va a producir 400.000 barriles, mis amigos ingenieros de petróleo y geólogos me han dicho, mientras que no perfores el pozo, tú no puedes saber si hay o no hay. Sin embargo, acá el ministro dijo 400.000 barriles diarios va a producir Trujillo. Eso hay que hacerlo aplicable a todos los contratos a nivel nacional. Calificación de empresa, ya hemos dicho que se tiene que calificar. La principal calificación en realidad es la calificación económica. Con la plata baila el mono, dicen. Alguna vez escribí un artículo en gestión, decía, ¿qué pasa si viene Bill Gates con 5.000 millones y dice, quiero un lote? Perú Petro va a decir, no tienes experiencia. No, pues yo voy a contratar a Edgar Ramírez, a Enrique González. No, tú tienes que tener experiencia. Si no, te tienes que asociar con alguien. Yo no quiero asociarme con nadie. Y se va Bill Gates. Si todos los países del mundo fuesen tan exigentes como es el Perú, exigiendo experiencia técnica previa, no existirían compañías petroleras nuevas. Pues si en todas partes le van a exigir experiencia técnica, entonces mañana que fundamos una nueva empresa, los dueños de las empresas petroleras ahora ya no son pues como la película de Dallas, Irving, no, ahora los dueños son grandes complejos de inversionistas, conglomerados de inversionistas,
que van a poner su plata en petróleo, en minería, en pesca, en lo que le dé más. Entonces, la capacidad tiene que ser técnica, que tiene que ser propia o contratada. Eso es lo que tiene que acreditar nada más. Pero se tiene que priorizar la calificación económica con solvencia y liquidez. La estabilidad tributaria ya hablamos, modificar el artículo 10 que desnaturalizó la intención del legislador de incentivar la exploración y reglamentar el artículo 11 de la ley, estableciendo que se procede en negociación directa cuando hay un solo interesado. Y acá hay un tema que es interesante también, que se lo hemos planteado a Perú Petro en algún momento. Fíjense, por ejemplo, un lote, mañana se licita el lote, cualquier lote, vamos a decir el lote, el Z1, que le quedan 10 años, 9 años de contrato. O sea, se licita. Entonces, se presentan programas de trabajo y hay un programa que dice, yo estoy dispuesto a perforar 20 pozos. El right to match, ¿qué dice? El actual operador tiene el derecho de igualar la mejor oferta, pero con una condición, que el contrato actual lo termina hoy, no dentro de 9 años, sino hoy. Y mañana mismo comienza a perforar. Y con esta ventaja, los operadores que tienen lotes tienen estudios de impacto ambiental aprobados. Entonces, no necesitan los 2 años adicionales para recién comenzar a perforar. Esa en nuestra legislación no existe. Y eso podría introducirse. Perú Petro, revisar el modelo de contrato, el costo de transporte de almacenamiento, esa es una lágrima. Perú Petro ha agregado ahora un parrafito que dice, no se reconocen los costos de stand-by. Como si las operadoras fuera un deporte para ellos regalar su plata, y si no se ponen a pensar de que el costo de stand-by es un costo del contratista, que lo tiene que asumir el contratista. El descontarlo para el cálculo de la regalía, lo más que le hace perder al Estado es el 5, 6, 8% de ese costo, pero quien asumió el costo es el contratista. Pero Perú Petro muy crematísticamente dice, no, eso no lo puedes descontar. El plazo para el pago de las regalías. Este es el único país del mundo que primero se calculan las regalías quincenalmente. En todas partes es mensual. Segundo, es el único país del mundo que se tiene que pagar 2 días después de terminar la quincena. En cualquier parte es entre 15 o 30 días. Acá hay una cuestión subgéneris que tiene que ver con lo que hablaba Edgar del tipo de mercado. Así como existe el mercado monopólico donde hay un solo vendedor, también existe el mercado monopsónico, que es cuando hay un solo comprador. ¿Cuál? Talara, por ejemplo. El que produce 300 barriles diarios no le puede vender su crudo a nadie más que a Petro. Aunque quisiera vender su crudo, necesitaría 1000 días para almacenar 300.000 barriles, lo cual es imposible. Entonces, hay un mercado monopsónico. Sin embargo, pasa esto. En la medición, en el punto de fiscalización, Perú Petro le mide el crudo producido y a los 2 días ya le está cobrando la regalía, a los 2 días. SUNAT a fin de mes le está cobrando el impuesto IGB, el impuesto a la renta. Y al final, el único comprador le dice al productor, oye, ya no te voy a pagar a 60 días, ahora te quiero pagar a 90 días. Entonces, yo decía, yo entiendo, comprendo, que comprendiendo la situación de Petroperú, por lo menos pongan en el contrato que cuando tú le vendes el crudo a la refinería Talara, vas a pagar la regalía cuando la refinería te pague. ¿Por qué? Porque el que cobra la regalía, ¿quién es? El Estado a través de Perú Petro. Y cuando vendes el crudo, ¿se lo vendes a quién? Al Estado a través de Petroperú. Entonces no puede ser posible que en el comienzo el Estado te cobre
amenazándote con quitarte el contrato y al final el Estado no te pague. Eso, por ejemplo, se tiene que modificar. La cláusula anticorrupción también tiene un texto que ha sido copiado de alguna parte, que puede, ahí dice, por ejemplo, si un empleado tuyo cometió un acto de corrupción, pierdes el contrato. ¿Y quién puede controlar a todos los empleados? Hay algunos contratos que tienen penalidad por pago atrasado. Si tú pagas la regalía 2 quincenas seguidas o 3 no seguidas, no consecutivas, pierdes el contrato. Eso es lo que llamo yo una cláusula draconiana. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y les agradezco muchísimo su paciencia y quedo conjunto con mis compañeros de panel a disposición de ustedes.